Hola a todos mis queridos seguidores. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla y con muchísimas ganas de hablar de chismes, pero chismes buenos, de los que nos hacen especular y nos ponen a todos con la intriga a flor de piel. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo de la farándula turca, y que seguramente a muchos de ustedes les interesa. Se trata de una respuesta que se hizo esperar, una respuesta que todos estábamos deseando escuchar. Y es que ¿quién no recuerda la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci? Esa serie que nos robó el corazón, nos hizo suspirar y nos dejó con ganas de más. Pues bien, el destino ha querido que sus caminos vuelvan a cruzarse, o mejor dicho, que sus palabras se crucen, y todo en el mismo lugar, en el mismo programa. Prepárense porque hoy vamos a desgranar cada detalle de la respuesta de Demet Özdemir a Can Yaman en el mismo programa. Si todavía no lo han hecho, denle ese súper me gusta a este vídeo y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras dosis de actualidad y entretenimiento. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, un evento, una alfombra roja, o quizás un programa de entrevistas de esos que nos traen a nuestras estrellas favoritas. Y de repente, en medio de preguntas y respuestas, surge el nombre de Can Yaman. El silencio se hace presente, la expectación se siente en el aire. Y ahí está ella, Demet Özdemir, la protagonista de tantas historias, la que nos conquistó con su sonrisa y su talento. ¿Qué diría ella? ¿Recordaría con cariño esos momentos? ¿O quizás mantendría una distancia prudente? Pues la respuesta ha llegado, y ha sido más interesante de lo que muchos esperábamos. Lo primero que debemos entender es el contexto. Can Yaman, siempre carismático y directo, ha estado en boca de todos últimamente comentando sobre su carrera, sus proyectos y, como no, sobre sus relaciones pasadas. Y en una de estas apariciones, se refirió a Demet Özdemir, a la época de Erkenci, y lo hizo con unas palabras que, sin ser negativas, dejaron entrever una cierta nostalgia, quizás un reconocimiento de la importancia que tuvo esa etapa en su vida y en la de ella. Mencionó la buena química, el éxito que tuvieron juntos, y cómo esa conexión trascendió la pantalla. Para muchos fans, esto fue una señal, una chispa que encendió de nuevo la llama de la esperanza de verlos juntos, ya sea en un nuevo proyecto o simplemente como buenos amigos que se guardan respeto mutuo. Sus declaraciones resonaron con fuerza entre la audiencia que vivió intensamente la historia de amor de Sanem y Can. Recordaron las miradas, las risas, la complicidad que emanaba de cada escena, y cómo esa magia traspasaba la pantalla, llevando a muchos a creer que existía algo más que una buena actuación. Can, con su habitual sinceridad, alabó el trabajo de Demet y el impacto que tuvo en su carrera y en el éxito de la serie, admitiendo que fue una etapa muy especial para ambos. Estas palabras, viniendo de él, avivaron las especulaciones y despertaron la curiosidad sobre cómo reaccionaría Demet ante este eco del pasado que, para muchos, nunca se ha apagado del todo. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, nada es blanco o negro. Y la respuesta de Demet Özdemir es precisamente lo que hace este relato tan fascinante. Cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Can, ella no se hizo la difícil, pero tampoco se lanzó a efusivas alabanzas. Con esa elegancia que la caracteriza, y una sonrisa pícara que siempre nos desarma, Demet optó por una respuesta mesurada, pero a la vez, llena de significado. Dijo algo así como que guardaba un gran cariño por Can y por la época de Erkenci. Resaltó el gran trabajo en equipo que hicieron, la buena energía que compartían y lo mucho que disfrutaron grabando esa serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Hasta aquí, todo suena muy cordial y profesional, ¿verdad? Pero aquí es donde entra el juego de las sutilezas, de las miradas, del lenguaje corporal. Y es que al escucharla uno podía percibir una honestidad palpable. No era una respuesta forzada, ni mucho menos. Parecía genuina, como si realmente apreciara la oportunidad que tuvieron de trabajar juntos y valorara la amistad que se forjó. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el tono de la respuesta. Demet no se detuvo en detalles románticos, ni avivó las llamas de un posible reencuentro amoroso. Más bien puso el foco en la profesionalidad, en el éxito del proyecto y en el impacto que tuvo en sus carreras. Su forma de expresarse fue cuidadosa, reflejando esa madurez que ha ido adquiriendo a lo largo de su exitosa carrera. Si bien reconoció la importancia de Can en su vida profesional y personal durante esa etapa, eligió enfocarse en los aspectos positivos y constructivos de su relación laboral.
Subrayó la sinergia que crearon juntos, la energía positiva que fluyó en el y el profesionalismo que ambos demostraron, lo cual, según ella, fue clave para el rotundo éxito de Erkencicus. Estas palabras, aunque sencillas, estaban cargadas de un profundo respeto y de una clara distinción entre el pasado compartido y el presente individual. Y es que pensemos un poco, ambos han seguido caminos distintos. Khan ha estado explorando proyectos internacionales, trabajando en Italia, ganando reconocimiento en otros mercados. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, con proyectos que demuestran su versatilidad y su evolución como actriz. Por lo tanto, es natural que al referirse el uno al otro, lo hagan desde la perspectiva de lo que fueron y de lo que son ahora. La respuesta de Demet, en este sentido, fue madura y realista. Reconoció el pasado, valoró la experiencia, pero sin aferrarse a ella, y sin dar pie a especulaciones que pudieran enturbiar su presente. El verdadero arte de la respuesta de Demet radica en su capacidad para honrar el pasado sin quedar atrapada en él. Hizo un reconocimiento público de la conexión especial que existió, validando así los sentimientos de los fans que conectaron con la pareja en pantalla. Sin embargo, su habilidad para mantener el foco en el compañerismo y el éxito profesional, en lugar de alimentar rumores o fantasías románticas, es lo que distingue su respuesta como una muestra de inteligencia emocional y autoconsciencia. Es como decir, sí, fue un momento maravilloso y te guardo aprecio, pero esa etapa ya pasó y ahora cada uno sigue su propio camino con lo aprendido. Lo intrigante de este encuentro de palabras en el mismo programa es precisamente esa dualidad. Por un lado, la calidez y el aprecio mutuo que ambos transmiten al hablar de su tiempo juntos. Por otro lado, la forma en que cada uno elige enfocar esas palabras. Khan, con esa espontaneidad que lo caracteriza, puede dar pie a interpretaciones más románticas. Demet, con esa serenidad y esa inteligencia emocional, opta por un enfoque más centrado en la amistad y el profesionalismo. Y es precisamente esa diferencia de matices la que genera el debate, la que nos hace a nosotros, los espectadores, elucubrar y analizar cada gesto, cada palabra. La sutil diferencia en el enfoque puede ser percibida por los observadores más agudos. Khan, al ser preguntado, tiende a evocar la pasión y la química que compartieron, lo cual es natural dada la intensidad de la serie. Demet, al responder, tiende a destacar la solidez del proyecto y la calidad del trabajo conjunto. Esta divergencia no implica un conflicto, sino más bien una forma diferente de procesar y presentar recuerdos que, aunque significativos, pertenecen a un capítulo cerrado. Es una danza delicada entre la nostalgia compartida y la proyección hacia el futuro individual. Además, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas con vidas privadas. Si bien disfrutamos de su trabajo en pantalla, también es importante respetar su espacio personal. La respuesta de Demet Özdemir, en este sentido, fue una muestra de respeto hacia su propia privacidad y hacia la de Khan. No se prestó al juego de los rumores, ni alimentó las fantasías de un posible romance retomado. Optó por la diplomacia y la gratitud, que son, sin duda, las mejores herramientas en estos casos. Fue una respuesta madura que demuestra su control sobre su propia narrativa. Piensen en la presión que deben sentir estas figuras. Cada declaración es analizada, cada gesto interpretado. Y estar en el mismo programa, hablando el uno del otro, solo aumenta esa presión. Lo que Demet hizo fue mantener la calma, responder con sinceridad y profesionalismo, y dejar la puerta abierta a una buena relación de amistad. No cerró ninguna puerta, pero tampoco abrió un capítulo nuevo que pudiera ser malinterpretado. Y eso, mis queridos amigos, es un arte. Es el arte de navegar el complejo mundo de la fama con gracia y sabiduría, protegiendo su imagen y su espacio personal mientras siguen conectando con su audiencia. Lo que me parece especialmente fascinante de esta situación es cómo los fans reaccionan a estas respuestas. Algunos sin duda estarán decepcionados porque esperaban una confirmación de que el amor seguía presente. Otros, en cambio, aplaudirán la madurez y la inteligencia de Demet, reconociendo que el éxito de una relación no siempre se mide en términos de romance eterno, sino también en la capacidad de mantener una amistad sólida y respetuosa. Es interesante observar cómo diferentes interpretaciones surgen de una misma fuente, reflejando las propias expectativas y deseos de cada fan. La división de opiniones entre los seguidores es un reflejo de la poderosa conexión que lograron crear en pantalla. Para muchos, Sam y Khan fueron más que personajes, fueron un ideal de amor que esperaban ver replicado en la vida real. La respuesta de Demet, al ser más terrenal y profesional,
puede chocar con esa fantasía, pero a la vez, valida la idea de que las relaciones laborales exitosas también son dignas de celebración y aprecio. Y es que a veces las mejores relaciones son las que evolucionan. Lo que fue un romance apasionado en la ficción, y quizás algo más en la vida real, puede transformarse en una amistad valiosa, en un recuerdo compartido que se atesora. La respuesta de Demet Özdemir, en ese sentido, fue un mensaje claro: valoro lo que vivimos, disfruto de los recuerdos y te deseo lo mejor. Es una forma madura y adulta de cerrar un capítulo sin borrarlo, y de mantener un vínculo positivo. Es un reconocimiento de que las personas crecen, cambian y que las relaciones también lo hacen, adaptándose a nuevas realidades. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos a dos excompañeros de trabajo que tuvieron una gran época juntos, lograron grandes éxitos, y luego tomaron caminos diferentes. Si se reencuentran y uno de ellos dice: «Qué bien lo pasamos, aprendimos mucho, fue una etapa increíble», y el otro responde: «Sí, fue un tiempo maravilloso, guardo un gran recuerdo de esa colaboración y de la gente que conocí», la reacción sería similar: reconocimiento o aprecio y el entendimiento de que cada uno ha seguido adelante. Demet y Can, por ser figuras públicas, magnifican esas reacciones, pero el fondo de la cuestión es el mismo. La diferencia está en la amplificación mediática y en la intensidad con la que los fans viven sus ídolos. La belleza de estas situaciones radica en que nos permiten reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Sabemos apreciar las etapas pasadas de nuestra vida? ¿Sabemos mantener una buena relación con personas que fueron importantes para nosotros, incluso si ya no estamos juntos románticamente? La respuesta de Demet Özdemir nos da un ejemplo de cómo manejar estas situaciones con gracia y profesionalismo. Nos enseña la importancia de valorar las experiencias pasadas sin dejar que definan nuestro presente o limiten nuestro futuro. Además, el hecho de que hayan respondido en el mismo programa añade un toque de dramatismo y expectación que, como amantes del entretenimiento, disfrutamos enormemente. Es como si el destino les hubiera preparado un escenario para que sus palabras se crucen, para que la audiencia pueda comparar y analizar sus reacciones. Y sinceramente creo que ambos estuvieron a la altura. Can con su franqueza habitual y Demet con su elegancia y su inteligencia. La coincidencia temporal y temática de sus declaraciones en el mismo medio crea una narrativa aún más rica y propicia para el análisis. El guión del destino para la audiencia se despliega con estas sincronías. Ver a Can evocar la chispa y a Demet destacar la armonía profesional es un juego de contrastes que alimenta nuestra imaginación. No se trata solo de lo que dicen, sino de cómo lo dicen, de la atmósfera que crean con sus palabras, y de las emociones que despiertan en nosotros. Es este tipo de detalles los que convierten un simple comentario en un tema de conversación apasionante. Para finalizar, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que las relaciones, tanto en la ficción como en la vida real, son complejas y evolucionan. Que el cariño y el respeto pueden perdurar, incluso cuando los caminos se separan. Y que a veces una respuesta mesurada y honesta puede decir mucho más que 1000 palabras apasionadas. Demet Özdemir ha respondido a Can Yaman en el mismo programa, y su respuesta ha sido un bálsamo de madurez y profesionalismo, dejando claro que guarda un gran aprecio por el pasado, pero que está enfocada en su presente y en su futuro. Fue una respuesta que honra la memoria de Erkenci Kuş, sin sacrificar la integridad de sus trayectorias actuales. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las celebridades turcas y de las interesantes respuestas que nos dejan. Recuerden que lo más importante es siempre mantener un diálogo respetuoso y valorar las diferentes perspectivas. La forma en que Demet y Can manejan su pasado compartido dice mucho sobre ellos como profesionales y como individuos. Y nosotros, como audiencia, tenemos el privilegio de ser testigos de estas evoluciones. Antes de irse, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Dejen en los comentarios qué les pareció la respuesta de Demet Özdemir y si creen que hay química entre ellos. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras de chismes y entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.